Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Es ist eine große Ehre, heute hier Kirmen Uribe zu haben bei uns. Er ist eine der wichtigsten Stimmen der baskischen Literatur. Sein Werk ist grenzüberschreitend und international bekannt. Es wurde in mehreren Sprachen übersetzt, wodurch er ein weltweites Publikum erreichen und die baskische Kultur international verbreiten konnte. Kirmen Uribe ist vor allem für seine Gedichtbände bekannt, die weithin gelobt und anerkannt wurden. Für seinen Roman Bilbao, New York, Bilbao von 2008 erhielt er den Nationalen Preis für Romanen und den Nationalen Preis der baskischen Kritik. Er ist auch ein vielseitiger Schriftsteller. Neben der Lyrik hat sich Uribe auch als Erzähler und Essayist betätigt. Seine Romane wie Mushe und El Carrequín Esnatzeko Ordua wurden auch mit Lob- und Literaturpreisen ausgezeichnet. Er hat auch Essays über die baskische Kultur und Themen in Zusammenhang mit der Identität und Geschichte des Baskenlandes verfasst. Wir hatten das Vergnügen, Kirmen Uribe hier in diesem Saal im 2005 zu haben, zum ersten Mal, und dann ich persönlich ihn in New York wiederzutreffen, als er mit seiner Familie dort eintraf, um ein Stipendium der New York Public Library zu erhalten für ein Jahr. Seither ist er in New York für schon 6 Jahre geblieben. Es un honor y una gran alegría tenerte aquí, Kirmen, en el Instituto Cervantes de Berlín. Muchas gracias por haber venido. Ich danke auch unserer Moderatorin und Gesprächspartnerin Madeleine Subillana Puelles. Sie wurde 1992 in Gasteiz geboren und studierte Übersetzen und Dolmetschen in Gasteiz, Jena und Barcelona. Sie arbeitet professionell mit Übersetzungen und hat mit verschiedenen Institutionen und Verlagen zusammengearbeitet. Sie ist auch Lehrerin für Baskisch. Sie war Dozentin für baskische Sprache und Kultur an der Freien Universität Berlin und unterrichtet derzeit Baskischkurse beim Kulturverein Guernica, dessen Mitglied sie auch ist. Und ich möchte den Deutsch-Baskischen Kulturverein der Euskal Etxea Berlin und ihre Präsidentin Ainhoa Añorga sowie den Berlin Verlag für die stets freundliche und effektive Zusammenarbeit und für die Ermöglichung dieses Treffens danken. Heute präsentieren wir die Deutschfassung von Itzurden Aurreko Bizitza, auf Spanisch La vida anterior de los delfines und auf Deutsch das Vorleben der Delfinen. Heute Abend werden einige Fragmente des Originalromans auf Baskisch vorgelesen. Ich möchte darauf hinweisen, dass in einer Welt, in der viele Sprachen von Aussterben bedroht sind, die Erhaltung des Baskischen von großer Bedeutung ist. Die UNESCO stuft das Baskische in ihrem Atlas der gefährdeten Sprachen der Welt als gefährdete Sprache ein. Das Cervantes-Institut unter vielen anderen Institutionen hat sich zum Ziel gesetzt, die reiche kulturelle Tradition des Baskenlandes am Leben zu erhalten und die sprachliche Vielfalt in einer zunehmenden homogenisierter Welt zu fördern. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend und übergebe das Wort an Madeleine Subillana. Ich danke Ihnen sehr. Eskerrik asko, Juan Ignacio. Bueno, voy a empezar hablando en euskera, una breve introducción. Entonces, bueno, si no entendéis, pues luego pasaré al castellano, no os asustéis. Arratsaldeon guztioi, Gernika Euskal Etxearen izenean agurtzen zaituztet, eta eskerrik asko arratsaldea ekitaldi honetara etortzeko gordetzagatik. Ez da hainoikoa euskal idazleek Berlinen euren liburuak aurkeztea, ez da hainoikoa, baino etortzen dira urtero 2-3 idazle Berlinera. Eta bereziki pozik gaude gaurkoan Kirmen Uribe idazlea gurean dugulako. Hain zuzen ere, Izurden aurreko bizitza liburuaren alemanerako itzulpena, ari da egunotan Alemanian
aurkezten. Beraz, bueno, berri pozgarria dira hauek euskal literaturarentzat eta euskal hiztunontzat, ez? Ikusten ari baikara nola euskal literatura ari den bere bidea egiten mundu zabalean, bai? Eta uste dugu noski berri onak direla baita ere aleman hiztunentzat, orain badaukatelako Kirmen Uriberen beste lan bat alemanez irakurgai, bai? Orduan eskerrak ematen dizkiogu Cervantes Institutuari aurkezpen hau antolatzeagatik, bai? Bueno, gaurkoan kontestu berezian gaude, berrien gaude, ez daukagu interpretaziorik euskararekin, orduan gaztelaniara egingo dugu salto, guretzat ez agian naturalena, baina saiatuko gara ahalik eta hoberen egiten. Bai. Bueno, buenas tardes a todos y todas, es un placer teneros aquí. Decía que no es lo más común que un escritor vasco venga a Berlín a presentar su trabajo, aunque en realidad todos los años pasan un par de ellos presentando sus libros, entonces bueno, suele pasar, ¿sí? Hoy tenemos el lujo de contar con el escritor Kirmen Uribe, cuya última novela ha sido publicada en alemán hace pocos meses, en julio, si no me equivoco, y se trata de la novela Izurden aurreko bizitza, que en alemán ha sido traducida como bajo el título Das Vorleben der Delfinen y ha sido traducida por Stefan Kutzenberger. Decía que esto es una buena noticia para la literatura vasca y las letras vascas, ¿no? Ya que estamos viendo cómo la cultura vasca, la lengua vasca, pues están haciendo su camino en plano internacional, ¿no? Y al mismo tiempo, pues por supuesto es una buena noticia para los alemanoparlantes, ¿sí? Porque bueno, ahora tienen una muestra más de lo que se está escribiendo últimamente en la literatura vasca, ¿no? En ese sentido, queríamos darle las gracias al Instituto Cervantes, en nombre de la Gernika Deutsche Baskische Kulturverein, por haber organizado esta presentación y habernos invitado, ¿no? Hemos empezado esta charla en euskera, es al fin y al cabo nuestra primera lengua, es en nuestro caso nuestra lengua de trabajo, en el caso de Kirmen Uribe su lengua literaria, pero vamos a pasar al castellano, ya que hoy no tenemos intérprete para el euskera y para facilitar la interpretación, pues haremos esta charla en castellano y también tenemos la oportunidad tiene el público la oportunidad, tanto en la sala como por streaming, de seguir esta charla en alemán, ¿sí? Nos ha hablado Juan Ignacio sobre la proyección internacional, ¿no? Mencionaba la proyección internacional de Kirmen Uribe. Precisamente hace poco ha sido reconocida por el prestigioso premio de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, ¿sí? Describen la labor de Uribe a Uribe, mejor dicho, como claro embajador del euskera y la cultura vasca a nivel internacional. Y añaden que su obra y su personalidad encarnan la diplomacia que logra el euskera, valores y formas de vida más allá de nuestras fronteras. Dicen que lo hace desde la humildad, la naturalidad y la independencia creativa de un escritor capaz de combinar la dimensión más íntima con la reflexión existencialista acerca de nuestra presencia como comunidad cultural ante el mundo, ¿no? Y es precisamente desde otras partes del mundo también desde donde le ha llegado el reconocimiento, ¿no? Y últimamente, estos últimos años, especialmente de Nueva York, ¿no? Entonces, para poner un poco en contexto qué es lo que está haciendo estos últimos años Kirmen Uribe y también para poner en contexto la novela que presentamos hoy, deciros que ese reconocimiento comienza se ha realizado con invitaciones como la realizada por la Universidad de Iowa en el año 2017 para ser escritor residente, o también con becas otorgadas, por ejemplo, en el año 2018 por el Cullman Center de la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿no? Beca con la que se traslada a la ciudad, a Nueva York, y comienza a germinar la semilla de la obra que hoy presentamos, ¿sí? Desde entonces, su campamento base es Nueva York, y lo podremos encontrar en la New York University, donde ejerce como escritor invitado, a la vez que ofrece recitales y publica en revistas literarias de difusión internacional, como por ejemplo The New Yorker o The Paris Review,
¿sí? Bueno, creo que con esto queda resumida la trayectoria de Kirmen Uribe. Podríamos extendernos todavía más, pero bueno, yo creo que para el que no conozca su trayectoria, pues ya se puede hacer una pequeña idea, ¿no? Orduan, bueno, ongi etorri Kirmen. Bai, antes... bai. Eskerrik asko. Oso ongi. Entonces, vamos a empezar con la lectura, ¿sí? Vamos a leer unos breves fragmentos de la última novela, algunos en alemán, de mano de Constanze Lindemann, de la Deutsch-Baskische Kulturverein, y algunos en euskera también, que leerá Kirmen. Y después de la lectura ya comenzaremos con la charla. Entonces, bueno, Constanze, si quieres acercarte al atril, podemos comenzar con la lectura. Die alten Basken glaubten, wer sich in eine Lamia verliebte, ein mythologisches Wesen ähnlich einer Meerjungfrau, würde sich in einen Delfin verwandeln. Der Preis, den die Liebhaber der Lamias für ihre Kühnheit zu zahlen hatten, war also die Verwandlung in ein Meereswesen, dem Menschen so fremd wie nur vorstellbar, verbannt in die unbekannten Tiefen der Ozeane. Eine radikale Veränderung, die sich über Nacht vollzog, wie der Beginn einer Reise, ob widrige Odyssee oder glückliches Abenteuer, in jedem Fall eine Reise bar jeder Routine, eine Expedition an ein ungewisses Ziel. Was die als Delfine wiedergeborenen Menschen erwartete, wusste niemand. Aber sei es nun Glück oder Schwermut, das Wesentliche war, dass es kein Zurück gab. Der Wandel war endgültig und unwiderruflich. Nach dem, was mir Nora erzählte, konnten sich die Lamias in ihrer eigenen Sprache verständigen. Natürlich sprachen sie auch Baskisch, aber es gefiel ihnen, eigene Wörter zu erfinden und die Sprache in ein Spiel zu verwandeln. Wie es auch ungewöhnlich intelligente Kinder machen, wenn sie in den Wörterbüchern nicht die Ausdrücke finden, die genau wiedergeben können, was sie sich vorstellen oder was ihnen widerfährt, und die dann einfach ihren eigenen Wortschatz schaffen. So sagten die Lamias zu sich verlieben, Izurdau, was heißt sich delfinisieren. Die Definition einer Metamorphose, Strafe oder Segen, die Männer und Frauen in marine Liebende verwandelte. Diese Legende über Delfine ist mir wieder eingefallen, weil sich das Leben auch für uns Migranten ändert, wenn wir eine Grenze überschreiten. Sobald wir uns auf den Weg machen, wird dieser ein anderer, völlig anders, als wir uns vorgestellt haben, und die Träume, die unseren Aufbruch nährten, entpuppen sich wie die Lamia selbst als pure Fantasie. Bei jedem Schritt stößt man auf Unerwartetes. Weder besser noch schlechter, nur anders. Als im Morgengrauen eines Januartages des Tages 1920 ein kleiner Dampfer mit einer unter einer Plane versteckten Frau von Budapest Richtung Wien aufbrach, flussaufwärts, trieben auf der Wasseroberfläche mächtige Eisschollen. Die Donau bewegte sie in großen Blöcken, die sich an den Pfeilern der Kettenbrücke spalteten und enge Kanäle freigaben, durch die das Schiff mit Vorsicht navigierte, die eisigen Mauern vermeidend. Die Frau, die versteckt zwischen den Segeltuchplanen jenes Schiffes emigrierte, war Rosika Schwimmer, eine der bedeutendsten Intellektuellen ihrer Zeit, die erste entsandte Botschafterin ihres Landes, angesehene Vortragende und bekannte Aktivistin für soziale Rechte. Dieselbe Frau, die vor geraumer Zeit im majestätischen Parlament an den Ufern der Donau das Frauenwahlrecht verteidigt hatte, wo sie als blutjunge Kämpferin die gesamte politische Szene mit ihrer Rede verblüffte und die durch ihre bügellose Brille berühmt geworden war,
Ein Bild, das durch alle Zeitungen der österreichisch-ungarischen Monarchie ging. Dieselbe Frau, die in London den Weltbund für Frauenstimmrecht leitete und die Bewegung gegen den Ausbruch des Ersten Weltkriegs angeführt hatte. Eine brillante und entschlossene Frau, die trotzdem keine andere Wahl hatte, als sich 1920 als blinde Passagierin ins Exil zu begeben. Von allen Aufgaben, die mit meinem Stipendium verbunden waren, hat mir keine größere Befriedigung verschafft als das Öffnen der Archivkisten von Rosika Schwimmer. Das war das perfekte Symbol für meine Arbeit und gab dieser auch Sinn. Denn jedes Mal, wenn ich ein wichtiges Dokument fand, entdeckte ich nicht nur eine bezeichnende Episode aus ihrem Leben, sondern auch aus meinem eigenen, da jede Entdeckung sowohl meine Fantasie als auch mein Gedächtnis anregte. Was ist unser Gehirn denn anderes als ein Netzwerk von Kästchen, die sich auf gewisse Reize hin öffnen und schließen? Ein leeres Kästchen ist ein Kästchen ohne Leben, wie bei den Alzheimer-Kranken, denen die jüngsten Erlebnisse entgleiten, bevor sie diese bewahren können. Bevor sie es merken, ist die Erinnerung bereits wieder aus den Behältern ihres Gedächtnisses verdampft, ohne einen einzigen armseligen Deckel, der sie schützen könnte. Es bleibt ihnen zumindest die Zuflucht in die ferne Vergangenheit, in die Kisten einer anderen Zeit, zurück bis in die Kindheit. Was aber am Vortag geschehen ist, entzieht sich ihrer Erkenntnis. Sobald ich mich daran gewöhnt hatte, die Archivboxen von Rosika Schwimmer als wesentlichen Bestandteil meiner Recherchen abzustauben, dauerte es nicht mehr lange, bis ich merkte, dass diese Kisten neben der Vergangenheit auch Geheimnisse der Zukunft enthielten. Und zwar nicht nur ihrer, sondern auch meiner Zukunft. Geheimnisse des bevorstehenden Lebens, der Zeit, die es noch zu leben galt. Bei jeder Schachtel, die ich öffnete, stellte sich mir die Frage, was mehr zu bedeuten hatte. Die Tatsache, dass die New York Times Rosika Schwimmer im Januar 1949 unter den wichtigsten Persönlichkeiten anführte, die im Jahr zuvor gestorben waren, neben so illustren Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi, oder dass ihr Name schon seit Jahrzehnten in Vergessenheit geraten ist. Vielen Dank, Konstanze. Nire bakezaletasunarekin lotua, badago beste itsasargi bat ere, hasieran gris izan zena. Gero arrosa eta azkenik horia. Herriko liburu dendaren abaroan, non nerabeoi liburuak zorretan erosten uzten zigun dendariak, barazkiak balira bezala, gazte batzuk biltzen ziren. Bada gazte haiei otu zitzaien portuko itsasargia arrosaz margotzea. Aurretik grisa zena aldatzea, adierazteko gure egunerokotasunak ere behar duela kolore pixkat. Arrosak badu beste zentzu bat ere, identitate aukera libreari lotua. Eta larun bat goiz batean, portuko itsasargia arrosaz agertu zen. Bada gazte horiek edo ingurumari hartan behintzat antolatu zuten Espainiako natori sartzearen aurkako kanpaina ere, eta guk, nerabeak ginela, militarez jantzi aurpegian bakearen ikurra kolorez margotu eta lehorreratze bat antzestu genuen herrian. Soldaduak bagina bezala, baina bakearen eta kolorearen soldaduak.
Ekintza hura izan zen, esango dut, nire bataio politikoa. Gure gurasoen belaunaldia gerra handietan zebilen, iraultza handiekin pentsatzen zuen. Gure iraultzak bestelakoak ziren. Egunerokotasunari lotutako iraultza txikiak. Ezen utopia handiek ez zuten zerikusirik pertsonaren bihotza barrutik hobetzen ez bazen. Utopia handiek ez zuten zentzurik pertsonaren bihotza barrutik hobetzen ez bazen. Gure iraultzak barrura begira zeuden gehiago. Migrariarentzat latzena izaten da sorterrian utzi dituzun pertsona hori ez oroitzea. Eta zalantzak izaten dira haien osasun egoeraz. Zer edo zer gertatuko ote zaien beraiek itzarrik eta norbera lo izaten den ordu hoietan. Pentsatu nahi duzu bueltatzen zarenean ere, hantxe egongo direla, denbora igaro ez balitz bezala. Familiako helduak edo gaixorik zeudenak ziren nora eta bion kezka nagusia. Izeko etzebilen bizkor. 14 urte luze zeramatzan minbiziaren aurka borrokan. Hainbat ebakuntza, tratamendu aldaketa eta hortxe zegoen bizitzari eusten. Bera horixe izan baita beti, bizizalea eta borrokalaria. Sekula ere ez amore ematekoa. Bizitzan oztopoa gainditzea tokatu zaion emakumea, txikitandik. Izeko une oro egon zen nire aldamenean, nire bizitzako urratz bakoitzean, ikasketetan lagundu zidan, liburuak ematen zizkidan irakurtzeko, museoetara eraman artea zitzegin eta kaleko bizitza ere, hori ere bai, erakutsi. Bilboko jaietarako txoznetara ere eramaten ninduen. Mundua aldatu nahi dutenen mundua ere ezagutu nezan. Zuzenbidea edo arkitektura ikastea aholkatzen zidan. Eta jakin zuenean euskal filologia ikasi behar nuela, haserretu egin zitzaidan. Ez duzu mundua ezagutuko? Ez duzu bidaiatuko horrela? Liburutegiko beka eman zidatenean oker zebilela aitortu zidan. Tira, euskarak eraman zaitu mundura. Horretan oker ibili naiz. Baina horretan bakarrik, Eskerrik asko. Eskerrik asko, Constance, eta eskerrik asko, Kirmen. Bueno, hemos escuchado ahora unos fragmentos de la última obra de Kirmen Uribe, ¿no? Das Falleben der Delfinen, Izurden aurreko bizitza. Hoy estás en Berlín presentando la traducción al alemán de esta novela. Mañana estarás en Hamburgo, luego irás a Frankfurt, a Bremen. La primera pregunta, tal vez obligada, es ¿cómo está siendo este viaje en el que te has embarcado literalmente con esta última novela? ¿Qué recepción ha tenido? Bueno, la novela salió el 2021. Bueno, Arratsaldeon, buenas noches. Y la verdad es que ha ido muy bien. Pues bueno, le dieron el premio de la crítica en euskera, luego fue traducida al castellano, al catalán, y luego ha salido en alemán y ahora pronto saldrá en inglés. Así que bueno, está haciendo su camino poco a poco, ¿no? A mí no me gusta, no sé, yo soy muy orgánico, ¿no? Me gusta que las cosas sean orgánicas, que la vida de los libros sea como estas piedras que echas al río o al lago, aquí, el río, lago, y de repente pues hay una ola, ¿no? Y luego otra, y luego otra, y luego otra, ¿no? Se va ensanchando, pues son círculos, ¿no? Cada vez más anchos.
Entonces lo que me gusta es que la primera ola sea fuerte, ¿no? Entonces, pues fue fuerte en euskera, cuando apareció el original, y luego pues se ha ido como ensanchando. Y me gusta eso, ¿no? Que sea un crecimiento orgánico, que vaya de una lengua a otra, de una lengua a otra, que pasen los años y que de repente salga en otra lengua. Con Bilbao New York Bilbao me pasa con la poesía, ¿no? Que de repente libros que tienen muchos años, pues pum, salen en otra lengua, ¿no? Los libros siempre están vivos y no tengo una visión, digamos, de business, de comercial, de pum, vamos a publicar en 20 lenguas a la vez. ¿No? En el mundo no creo que esto funcione así, ¿no? Creo más en que hay que llegar a cada una de las personas, ¿no? A cada corazón, ¿no? de los lectores y las lectoras. Bueno, bonito decir que Bilbao New York Bilbao se ha traducido a más de 15 lenguas, ¿sí? Ahora tenemos la traducción disponible de tu última novela, que mañana tendrás la oportunidad de comentarla junto al traductor en Hamburgo. Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido ese proceso de traducción? Pues ha sido maravilloso. Yo tengo muy buena relación con las traductoras, porque son mayoría. La verdad es que han sido como ángeles, ¿no? En mi vida, que de repente se ponen a ayudarme sin pedirme nada a cambio, ¿no? Mi primer libro de poemas fue traducido por Elizabeth Macklin al inglés porque le gustó. Y de repente le gustó, una americana que empezó a estudiar euskera, le gusta el libro de poemas y dice, wow, esto tiene que estar en inglés, porque sí, tiene que estar. Entonces empezó a traducir poemas poco a poco, a mandarlos a revistas y luego salió el libro, ¿no? Y también me pasó con mi traductora también al japonés, Nami Kaneko, algo parecido, ¿no? Que le gustó Bilbao New York Bilbao y pensó, wow, esto tiene que estar en japonés, pues sí. Entonces, muchas veces los traductores, las traductoras hacen como de agente, ¿no? No hace falta casi un agente para ser traducido a otro país, a otro idioma, sino que es el propio traductor el que se busca la vida para que ese libro esté en su lengua. ¿Por qué? Porque a él o a ella le ha gustado. Esa es la gran razón. Es increíble, no lo hacen por dinero, no lo hacen por negocio. Es porque les gusta el libro y dicen, wow, mi comunidad lingüística tiene que tener la posibilidad de leer este libro. Entonces lo voy a traducir. Me parece maravilloso. Y este es el caso también de Stefan Kutzenberger, que lo conocí en un festival de literatura en Nueva York y bueno, a él le gustó lo que dije sobre la novela en el festival, la leyó en castellano y dijo, wow, esto lo tengo que traducir, o sea, me ha llegado el libro, entonces quiero que esté en alemán y nada, lo habló con la gente de Berlin Verlag, les gustó y lo han traducido, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que muchas veces el mundo de la literatura se ve ahí como, wow, ¿no? La Feria de Frankfurt y esto, y wow, es como, ¿no? Muy comercial, muy frío, todo como muy... Van con el maletín, ¿no? Casi. Y no, el mundo de la literatura es muy diferente. Es muy diferente. Lo que le decía a Judith esta mañana, ¿no? En Estados Unidos ahora están surgiendo muchísimas librerías independientes. Están gente que antes trabajaba en un banco, imagínate, o en una fábrica, de repente dice, voy a aprovechar mis ahorros y voy a abrir una librería. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta. Entonces, se está creando como una red de librerías independientes en Estados Unidos de gente que le gusta leer y que le gusta la literatura, ¿no? Entonces, no es tan fácil esto de repente, bueno, vamos a publicar esta novela, vamos a ganar no sé cuántos millones, no sé qué, sino es otra cosa. Hay otro movimiento, ¿no? Es un movimiento mucho más humano y mucho más solidario, ¿no? Y es eso a mí lo que me interesa
más que el propio business. Bueno, pues vamos a introducirnos un poco en el contenido de la obra. Bueno, hemos escuchado un fragmento sobre Rosika Schwimmer, ¿no? Y es que La mirada anterior de los delfines es una novela que se centra en su figura, ¿sí? Rosika Schwimmer, bueno, fue una activista y pensadora húngara de ideología pacifista, feminista, sufragista de principios del siglo XX, que con el comienzo de la Primera Guerra Mundial se traslada a Nueva York para intentar propagar ese mensaje pacifista y también unir fuerzas en contra de la guerra, ¿no? La vida de Schwimmer en esta novela se cuenta a través de un segundo personaje llamado Uri, que es el alter ego del escritor Kirmen Uribe, ¿no? Que también se desplaza a Nueva York con su familia después de haber recibido una beca de la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿no? Bueno, vemos que tiene mucho de autoficción esta novela. Y bueno, es una beca para investigar sobre la figura de Rosika Schwimmer, ¿no? Entonces se cuenta por un lado la vida del escritor Uri en Nueva York y por otro, paralelamente, la vida de Rosika Schwimmer. ¿Cómo llegaste a la figura de Schwimmer? ¿Por qué decidiste hablar sobre ella? Pues por casualidad, como muchas cosas que en la vida, ¿no? A ver, yo quería escribir un libro, yo soy como de la generación, ¿cuál es? ¿La mía? ¿Cuál es? La X, creo. No. Entonces somos la generación esta de la transición de entre siglos, ¿no? Y mis padres, sobre todo mi madre y mis tías, eran como, pues como en el fragmento que hemos leído, ¿no? Era gente pues muy progresista en aquella época, había terminado la dictadura, todo estaba por hacer, ¿no? Y yo crecí en un círculo de mujeres, sobre todo de izquierdas y feministas, que se juntaban entre ellas. Mi padre era marino y faltaba mucho, ¿no?, de casa, y las mujeres no eran las que movían todo, digamos. Entonces era una cuadrilla de mujeres con hijos y nosotros todos juntos íbamos de un lugar a otro. Éramos como una gran familia. Incluso ellas decían que todos los hijos eran de todas, ¿no? Que no había una madre, ¿no? Este es mi hijo, sino que tú también eres mi hijo. Era muy bonito, ¿no? Y era gente, pues bueno, revolucionaria de la época. Entonces tenía esa idea de hablar de estas mujeres, ¿no? Porque ya se están haciendo mayores. Eran mujeres un poco que se inspiraron mucho en la revolución del 68, ¿no? Esas ideas un poco muy liberales, muy medio anárquicas, ¿no? No sé, muy imaginativas también, muy creativas, y ya que están llegando, ¿no? Están llegando, vamos, a la vejez. Entonces quería contar mi niñez con ellas, pero a la vez quería hacer un juego de espejos con alguna figura que tuviese relación con Nueva York, ¿no? Y empecé a buscar, pues, figuras en Nueva York de activistas, de artistas, de, no sé, intelectuales mujeres. Pensé en Diane Arbus en un momento, hablar de Diane Arbus, la fotógrafa, pero me parecía que era demasiado conocida. Y entrando en los archivos de la Biblioteca Pública de Nueva York por internet, cuando estaba en Iowa, me encontré que había un archivo. Sabéis que en la Biblioteca de Nueva York hay libros, pero también hay vidas, vidas de gente. Entonces, gente que ha estado recopilando datos sobre su vida, que ha escrito diarios, que todo, fotos, objetos, de repente, ¡pum!, los cede a la biblioteca. Y una de esas vidas era la de Rosika Schwimmer. Y había un libro, que esto es lo que más me enganchó, era que su secretaria había estado escribiendo un libro sobre ella, sobre Rosika, durante 40 años y nunca lo acabó.
Entonces yo decía, ¡wow! ¡Qué historia! Hay un libro inacabado ahí, dentro de estas cajas, ¿no? Entonces, ¿por qué no acabo ese libro y mientras tanto escribo sobre mi niñez, ¿no? Y así empezó. Solicité la beca, me la dieron milagrosamente. Entonces, pues fuimos a Nueva York y empecé a investigar sobre la vida de Rosika Schwimmer, que era una sufragista húngara, no se le conocía novio, judía, que tuvo que irse de Europa, trató de parar la Primera Guerra Mundial y fue amiga de Einstein, amiga de Gandhi, un personaje muy conocido en los 40, pero que luego cae con la Guerra Fría, cae en el olvido total. Entonces eso también me atraía, ¿no? Eso de recuperar un personaje que una vez fue histórico y que luego cayó en el olvido. Y llegas a la Biblioteca de Nueva York y te encuentras con un fondo documental de 176 cajas, la vida entera de Rosika Schwimmer. ¿Cómo es el proceso de documentación? ¿Qué pasa a partir de ese momento en el que empiezas a abrir cajas? ¿Qué decisiones tomas luego para escribir la novela? La decisión que tomo es escribir un diario, un diario paralelo, ¿no? No podía desaprovechar esa ocasión. Tenía un año para estar en la Biblioteca de Nueva York trabajando en los fondos de Rosika Schwimmer. Entonces me digo a mí mismo, bueno, vamos a ver qué pasa, voy a hacer un experimento, vamos a ver qué pasa cuando se abren esas cajas. Voy a escribir sobre lo que encuentro dentro de las cajas, pero también sobre lo que pasa en mi mente, sobre los recuerdos que me vienen, ¿no? De mi infancia, de mi juventud. Lo voy a apuntar todo y también la vida que estamos viviendo en Nueva York en esos años, ¿no? En ese año. Entonces empiezo a escribir un diario sobre mi vida en Nueva York, con Nerea, mis hijos, la vida que tienen, lo difícil que es hacerte a una nueva ciudad, hacerte a un nuevo idioma, todo esto, sobre todo los niños, ¿no? No hablaban nada de inglés y de repente se tienen que adecuar a una nueva ciudad que es muy difícil, una ciudad muy exigente en muchos sentidos. Entonces empiezo a apuntar todo eso, pues lo que pasa en la escuela, lo que, bueno, ¿no? Lo que yo recuerdo de mi infancia en Euskadi, lo que voy encontrando sobre Rosika. Entonces, esa es la base de lo que será luego la novela. Hemos visto que se mezclan fragmentos de la vida de Uri con fragmentos de la vida de Rosika, ¿no? A medida que vas abriendo esas cajas y te vienen recuerdos, ¿no? De tu infancia, de tu adolescencia, etcétera. Un recuerdo lleva al otro, ¿no? Tal y como funcionan las neuronas, dices que es una estructura neuronal, ¿no? Lo comentas en el propio libro. Y al final, pues todos esos fragmentos hacen conexiones entre gente, épocas, elementos diferentes, ¿no? Que conforman toda una red que da estructura a la novela, ¿no? Y es que tal vez la forma de esta novela no es la que uno se puede imaginar, ¿no? de una novela, ¿no? Y es algo que pasa en otros libros que también has publicado, ¿no? Que parece que vemos que le das mucha importancia a la forma, ¿no? En este caso, pues bastante especial, ¿no? Además, el libro consta de 3 partes. Ahora nos vas a comentar mejor. 3 partes que se llaman 3 libros, ¿no? Libro primero, libro segundo y libro tercero. Y cada libro está escrito desde la perspectiva de un personaje. En el primer libro es Uri quien habla. En el segundo libro tenemos a Nora, la mujer de Uri.
Y en el tercer libro tenemos a los hijos de Nora y Uri, ¿no? Que es un microrrelato de 4 páginas, creo yo. Cada libro también trabaja un género diferente, ¿no? El segundo fragmento es una especie de carta, el primero se aproxima más a una novela, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo de tejer toda esa red? ¿Cómo llegaste a darle forma al libro? Es que yo creo que la forma es lo más importante en la literatura. Por supuesto el contenido, ¿no? Pero cómo lo cuentas es fundamental, ¿no? Y yo creo que hay que buscar nuevas formas, tal vez por esa niñez que tuvo con estas mujeres que me decían de piensa diferente siempre, ¿no? Trata de buscar otras soluciones a la vida, a la sociedad y al arte. Entonces, yo siempre le doy muchísimas vueltas a la forma de las novelas y creo que, además, aún hay muchas posibilidades narrativas por explorar. Entonces, la primera parte de la novela es la novela en sí que está escribiendo Uri, ¿no? Habla de su vida en Nueva York, habla de Rosika Schwimmer y habla de sus recuerdos, ¿no? Hay un recuerdo sobre las abortistas de Basauri, ese es muy bonito, ¿no? Como, bueno, bonito, es trágico también, ¿no? Hubo un macrojuicio a 10 mujeres de Basauri por ser abortistas y mi tía me llevó a ver ese juicio. Entonces, bueno, todo eso aparece en el primer libro. El primer libro es contado por una voz narrativa masculina y es, digamos, la propia novela. Pero ¿qué pasa en la segunda parte? En la segunda parte aparece ya la pandemia. Entonces, el libro, la novela, que es toda la primera parte, queda inacabada, como el libro de Rosika Schwimmer, ¿no? Es la maldición de Rosika Schwimmer, o sea, ¡pum! Entonces Uri decide o piensa que no es capaz de acabar la novela, que no puede acabarla, y menos en una situación de pandemia. Y la segunda parte es ya la narra Nora, que es la compañera del escritor, y está narrada de otra manera. Es una carta muy larga que le escribe a su mejor amiga que no ve desde hace 10 años, ¿no? Entonces pasamos, digamos, de un lenguaje literario muy elaborado, es como muy imbricado todo, todas las historias tienen como una estructura como de, ¿no? Como es un bucle, ¿no? Y la segunda parte es una carta, es un lenguaje muy íntimo, es mucho más parecida a una Natalia Ginzburg, ¿no? Un lenguaje casi transparente. Pasamos de lo público, que es una novela, es pública, porque la gente lo lee, a lo privado, que es una carta privada de Nora a su mejor amiga. ¿Qué es lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Pasamos de lo público a lo privado. Entonces, en esta segunda parte, en esta larga carta, se va resolviendo digamos, la vida de Rosika Schwimmer, pero vemos al escritor desde fuera. Y eso a mí es un ejercicio que a mí me encantaba, es como verme a mí desde fuera. Era como ponerme aquí una cámara. ¿Y qué pensará Nora? Bueno, es Nerea, pero bueno, en la novela. ¿Qué pensará Nora de Uri, no? ¿Cómo lo verá desde fuera? Es un ejercicio que tendríamos que hacer todos, en este caso no voy a decir todas, porque todos los varones, ¿no? De vernos desde fuera. Entonces es una mujer que me ve desde fuera. Y yo me imagino cómo me vería Nora desde fuera, ¿no? Y es toda la segunda parte, y la tercera parte ya hablan los niños, hablan desde otra perspectiva, ya es la generación Z, ¿o cuál es? Que es un vídeo de TikTok en el que hablan de nosotros dos, ya, ¿no? De los dos padres, ¿no? De una manera mucho más libre. Entonces la novela es eso, es la propia novela en sí, que es la primera parte, una carta
y un vídeo de TikTok. y nada, pero me apetecía hacer este ejercicio porque la novela es sobre el feminismo, ¿no? Escrito por un hombre. Entonces, hablo de las sufragistas, hablo de la segunda ola del feminismo de los años 60, 70, etc. Hablo del feminismo de los 90 y me decía a mí mismo, pero ¿cómo? Yo tengo que parar ya, ¿no? Me apetecía parar y dejar de hablar. Entonces es Nora la que habla, ¿no? A partir de la mitad de la novela. Entonces es como... Es un ejercicio de callarte para escuchar a las mujeres. ¿Y esa estructura de la novela la tenías ya pensada de antemano o fue surgiendo realmente una vez que empezaste a escribir la novela? ¿Qué decisiones tomas ahí para incluir una vivencia u otra? Muy buena pregunta, Mayalen. No. Uno hace miles de esquemas, pero luego los esquemas, si no los cambias, mal asunto. Mal asunto. Sí, yo empecé a escribir la segunda parte. O sea, lo más antiguo, digamos cronológicamente hablando en términos de escritura, es la segunda parte. Y luego escribí toda la primera parte. Toda la primera parte. Entonces no tenía claro al principio esta estructura de 3 voces y de 3 partes, pero ya como a la mitad lo vi muy claro. Y nada, y a medida que ya había decidido escribir las 3 partes con las 3 voces, me pasó que, claro, mandé toda la primera parte a la editorial y dijeron, qué guay, qué bien, no sé qué. No, pero espérate que ahora voy a cambiar de voz. Y me decían, ¿cómo? No cambies de voz, no, que esto funciona. No rompas la novela. Pero bueno, al final les gustó más la segunda parte. Así que bueno, pues no sé, es bonito trabajar así. Yo hago muchos esquemas, empiezo a trabajar, empiezo a escribir, escribo mucho y luego le doy otra vuelta. O sea, puede un capítulo que yo pensaba que fijo, este es el inicio de la novela. Pues no, acabé estando en la mitad. Bueno, de verdad fue un ejercicio de memoria en todos los sentidos, ¿no? Es una novela impregnada de memoria familiar, colectiva, histórica. Y bueno, hablando de memoria histórica, ¿no? Está muy presente en toda la novela mediante Rosika Schwimmer y es algo que en general se repite también en otras novelas que has escrito, por ejemplo en Mushe o en el propio Bilbao, New York, Bilbao, ¿no? Vemos que planteas la ficción como un compromiso con la memoria, ¿no? Intentas rescatar esas vidas olvidadas, esas historias olvidadas, ¿no? ¿Requiere la literatura de ese compromiso con la labor memorialística? ¿Cómo entiendes la literatura en ese sentido? Yo personalmente creo que sí. Creo que sí, ¿no? Siempre me han interesado las historias, digamos, que se quedaban al margen o que estaban fuera del foco, utilizando términos de Walter Benjamin, ¿no? Que se quedaban fuera de la luz del foco, ¿no? Entonces, sí, siempre me han interesado estas. Desde que empecé a escribir poesía, pues escribía poesía sobre migrantes, sobre gente que tenía SIDA. No sé, siempre me ha interesado hablar de esta gente que para la sociedad no era interesante o que eran problemáticas o que bueno, les creaba cierta tensión hablar de estas comunidades, ¿no? No sé, entonces yo, pues, como soy, no sé, soy un poco insumiso, fui insumiso a la mili,
Pues no, pues a mí me gusta hacer todo lo contrario, ¿no? Que es recuperar historias de gente sin voz. Y bueno, es una constante en mi literatura, en todas las novelas, en todas las poesías aparece. Pero la literatura está hecha de palabras y las palabras son cajitas con contenido, ¿no? Entonces, ese contenido está hecho de memoria colectiva o memoria personal, memoria individual. Pero si vas al principio de la literatura, si vas a Gilgamesh, ya la sociedad asiria era una sociedad que hizo dos cosas. Inventó la escritura en el para hacer dos cosas. Uno, contar cuánta comida tenían. Muy importante, esto de contar, ¿no? Y contaban todo el grano que tenían y lo apuntaban. Y dos, para contar historias. Entonces, una de las primeras historias es la de Gilgamesh, que habla de la muerte de un ser querido. Y baja al infierno para recuperar a aquella persona amada que había muerto, ¿no? Entonces, la literatura es eso. Yo creo que está basada, uno, en la memoria y dos, en la pérdida también, ¿no? Queremos recuperar aquello que hemos perdido o que está a punto de perderse. También, pero es una constante en toda la historia de la literatura, en toda. También un tema muy constante en todas tus obras, sí. Y le añadiríamos otra constante, que es el tema del desplazamiento, ¿no? En este caso vemos que tanto el personaje de Rosika Schwimmer como el de Uri son dos personajes desplazados, que por diferentes motivos y en diferentes épocas hacen ese viaje de Europa a New York, ¿sí? Siempre en tus libros vemos que tiendes a la migración, al desplazamiento de las personas, te decantas por personajes que se desplazan por el mundo, ¿no? Que están en movimiento. ¿Qué aportan ese tipo de personajes a tus obras? Bueno, son la definición de lo que es el mundo, ¿no? El mundo es migración, siempre lo ha sido, siempre. Siempre, no sé, el sentimiento de pertenencia a un lugar concreto es algo muy nuevo, Siempre nos hemos movido. Tú puedes sentirte vinculado a una comunidad, pero un lugar, esto es mucho más nuevo, ¿no? Entonces, también es muy doloroso esto de moverte del lugar donde has nacido, ¿no? de tu ambiente, e irte a otro lugar por trabajo, por guerras, por cuestiones políticas, porque no eres entendido o entendida, porque te marginan, ¿no? Y tienes que irte a otro lugar. Y bueno, para mí no sé, siempre me han interesado mucho las personas migrantes porque aportan muchísimo tanto a las sociedades a las que van como a las que dejan, ¿no? Yo creo, en el sentido que yo siempre digo, ¿no? La gente migrante que fue al País Vasco a trabajar en el siglo XIX, por ejemplo, a las minas y todo eso, también llevó las ideas progresistas a Euskadi, llevó las ideas del socialismo, del anarquismo, del comunismo, las llevó ahí y trabajaron por los derechos sociales también, ¿no? Entonces, derechos laborales. Entonces, esas ideas vinieron con los migrantes. No vienen aquí a robarnos el pan, sino que traen cosas positivas, aparte de trabajo y cultura, ¿no? También derechos. Entonces, sí, siempre me ha interesado mucho esto del movimiento. Y yo también soy un poco así, ¿no? Soy una persona que se ha movido mucho y a mí, lo comentaba antes, ¿no? Esta distancia me resulta muy creativa. Muy creativa, si queréis lo podemos hablar más tarde, pero estar en Nueva York es como ese personaje Italo Calvino, ¿no? El Pío Vasco,
que se subía al árbol, ¿no? Y ahí se quedó, ¿no? Y desde ahí veía el mundo. Entonces, la distancia a mí me da posibilidad de ser más creativo, de ser más reflexivo. Tengo mucho más tiempo para pensar y para escribir. Y bueno, no sé, yo creo que uno entiende mucho mejor, comprende mucho mejor a su propia comunidad estando fuera, ¿no? Sí, yo creo que interiorizas mucho más estando fuera. Y bueno, hablando de desplazamientos, sí, vamos a ir terminando con una reflexión más amplia. En este caso, con la literatura vasca, ¿sí? ¿Cómo ves hoy en día el panorama de la literatura vasca desde Nueva York? ¿Sí? Vemos que, bueno, en tu obra la literatura vasca se presenta como una literatura que circula por el mundo, no solo por el País Vasco, ¿sí? Y que es capaz de inspirar a otras literaturas, a otras lenguas y culturas. Se presenta como un espacio abierto. ¿Cómo la contemplas desde Nueva York? ¿Ha cambiado tu imagen sobre la literatura vasca o cómo ves el panorama actual? Bueno, yo lo veo muy bien. Está aquí Irati. Nos puede hablar de ello. Pero yo creo que estamos viviendo como una especie de siglo de oro. El siglo de oro de la literatura vasca es ahora. Es ahora. Y nos vamos a dar cuenta tal vez en unos años, ¿no? Nunca se ha publicado tanto, nunca ha habido tantos escritores, escritoras, sobre todo. Nunca el sistema literario ha estado tan vivo y tan fuerte, ¿no? Entonces, sí, estamos viviendo una época, bueno, como muy creativa, muy positiva, muy rica. Y van saliendo obras muy buenas, ¿no? Además son diferentes generaciones las que están escribiendo al mismo tiempo, gente que vive ahí, gente que vive fuera también, ¿no? Y lo veo muy bien, la verdad. Pero, como siempre, con el tema de la literatura vasca, el euskera, otras lenguas similares, con una historia similar, pues uno no puede dejar de hacer, ¿no? Es como con el feminismo, los derechos queer o LGTBQ, o el racismo. Uno no puede dejar de hacer, no puede pensar, o la ecología, no puede decir, bueno, la literatura vasca ya está, es el siglo de oro. Ya está, ya hemos ganado el partido. No es así. Con el euskera siempre hay que ser activista y tenemos que seguir siéndolo, ¿no? Siempre hay que tener ese punto activista, siempre, si no es que se cae el castillo, se cae el castillo de naipes, es muy frágil. Entonces, si perdemos ese activismo, ese compromiso, todo se cae. Como con otras cosas, como con otros derechos civiles, ¿no? Si dices, bueno, esto ya está, ¿no? No está. No está porque las fuerzas son otras, ¿no? En las que mueven el mundo, ¿no? Y tú vas un poco siempre nadando en contra de la corriente. Entonces, lo veo bien, pero no hay que bajar la guardia. Uno tiene que seguir ahí, reivindicando, luchando, dando valor, dando dignidad a la lengua, ¿no? Diciendo, bueno, somos pocos, pero bueno, pues tenemos el mismo valor, ¿no? La misma calidad. ¿Por qué no? ¿Y qué aportaciones le puede hacer la literatura vasca al resto de literaturas y lenguas? ¿Cuáles destacarías desde su, chiquitasuna, desde su pequeñez, ¿no? ¿Qué tiene para aportar? Pues tiene para aportar una idea, que es posible. Es posible escribir en una lengua pequeña, es posible escribir en una lengua minorizada o de minorías. Es posible tener un sistema de lectores, de editores, no sé, ¿no? Es lo que aportamos al mundo
a otra gente, a otras comunidades que están viviendo algo parecido, ¿no? Les estamos diciendo, no, si se trabaja se puede, si se trabaja se puede, si hay un compromiso se puede. Es lo que aportamos. Y luego, pues la forma de cada uno de los libros, ¿no?, que aparecen, que yo creo que en la forma somos muy valientes y se escriben libros, pues bueno, diferentes, que van más allá un poco de los estilos más comerciales, ¿no? Son libros muy literarios. El sistema vasco es muy literario. Vale, bueno, pues vamos a ir terminando antes de abrir la ronda de preguntas. Terminamos con una frase que, bueno, hemos leído antes en la lectura, ¿no?, que dice la tía de Uri, que nos ha gustado especialmente, ¿no? Y bueno, dice que eso, parece ser que cuando empezaste a estudiar filología, pues no le convenció, filología vasca, no le convenció mucho la idea, ¿no? Y decía que, bueno, así no conocerías mundo, ¿no? Pero al final tuvo que rectificar sus palabras, ¿no?, y reconocer que es precisamente el euskera el que te ha llevado al mundo. Bueno, en este viaje, ¿cuál va a ser la siguiente parada? ¿Tienes algún proyecto entre manos en Nueva York o en cualquier otro lugar del mundo? Sí, tengo bastantes proyectos. Uno, primero escribir, ¿no? La verdad es que cuando escribo estoy tranquilo. Es algo que me gusta mucho, es una actividad que me gusta mucho, escribir y leer, claro. Primero escribir, tengo en mente ya otra novela, estoy a mitad de la novela, ¿no? En ese momento, con un libro hay dos fases, ¿no? Al principio es como tienes que luchar, es como, a ver, venga, que sí, que sí, que lo podemos hacer, que lo puedo escribir, pero la novela no se deja, ¿no? Es como... Y luego hay una segunda fase que de repente, ¡pum!, se escribe sola. Y estoy felizmente en la segunda fase. Y luego nada, pues con proyectos hay un proyecto muy bonito con músicos, ¿no? Con los músicos que vinieron aquí el 2005, era, pues con Miquel, Rafa Rueda, Miquel Ordanguerín, pues voy a hacer otra vez una gira de música y poesía. Y luego con otro músico, Juan Carlos Pérez, hemos escrito una ópera, ¿no?, sobre dos chicas, bueno, ¿no?, de los 80, 90, que sufrieron un poco la epidemia del SIDA y todo ese mundo. Es una historia de amor. Y va a ser una ópera, ¿no? Y luego, nada, pues la historia de la vida anterior de los delfines pues va a ser llevada al cine por Asier Altuna. Sí, va a rodar la película ahora en mayo. Así que, bueno, no sé, muchas cosas, ¿no? Yo creo que además son proyectos que dices, bueno, una ópera, eso no sale, vamos, ni vamos. Eso no sale, bueno. Y trabajas como años en ello y luego no sale, ¿no? Eso es lo normal. Pero en este caso, pues tanto la película como la ópera pues han salido, ¿no? Y es bonito. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí y directamente abrir una ronda de preguntas, ¿sí? Por si el público quiere comentar algo, es el momento. Hola, muchas gracias, eskerrik asko. Bueno, soy María. Bueno, daros la enhorabuena a los dos por la charla, me ha gustado mucho. Kirmen, yo te conocí por tus poemas en 2007, 2008, cuando estudiaba en la Universidad de Madrid. Recuerdo una noche que recitaste en el Círculo de Bellas Artes, hace mucho tiempo. Y a través de esos poemas, bueno, no solo me encantó tu literatura, sino que también pues me enamoré un poco del euskera, viniendo yo de Castilla. Y bueno, pues he tenido como una fascinación por el euskera, que no me he animado todavía a estudiarlo, pero me gusta mucho.
Y bueno, me parece súper bonito todo esto que cuentas, ¿no? Y cómo llevar el euskera y la cultura vasca por el mundo y estar ahora aquí en Berlín hablando de esas historias y de la memoria es muy, muy emocionante. Y bueno, pues nada, darte la enhorabuena y las gracias. Y me gustaría preguntarte por una cosa que no habéis comentado, y lo mismo es muy banal, pero quiero preguntarte por la fotografía de la portada de la edición, tanto en alemán como en español, sí. De las mujeres comiendo la sandía, que veo que en la edición vasca no está, en euskera, y no sé si es una de las, si es Schwimmer, Rosika Schwimmer, y bueno, todavía no he leído la novela, pero la leeré, y gracias. Gracias. Sí, sobre la portada. Es una foto que encontré en los archivos de Rosika Schwimmer y Schwimmer, ¿no? ¿Cómo es? y nada, sí, no es ella, sino es su secretaria Edith Wiener con una amiga que están comiendo una sandía, pero me pareció tan bonito, ¿no? Es la imagen de dos mujeres comiéndose una sandía ahí en verano, ¿no? Además se les ve como contentas, ¿no? Y me gustó mucho. Entonces, bueno, utilizamos esa imagen para la novela. Y en una, no sé, uno puede pensar, o una puede pensar que es Rosika, ¿no? Están Rosika y Edith. Bueno, no son ellas en realidad, pero bueno, pero dan esa idea de amistad, de, no sé, de camaradería, de, no sé, de buen rollo. Entonces, por eso lo elegimos. En el caso del euskera es que otra de mis novelas, Mushe, ya tenía una foto parecida, antigua, en la edición en euskera, no en la de castellano. Entonces dijimos, otra foto antigua, igual no, y optamos por una foto sacada desde el avión. Es una foto de estas de mar desde el avión. y es eso, para hablar un poco más de los migrantes, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Yo me he dado cuenta que me he saltado una pregunta, así que igual voy a aprovechar. Vale. Y bueno, un poco ligado a lo que acabas de comentar, ¿no? Y bueno, al final hemos dicho que eres un escritor desplazado, pero siempre mirando a tus raíces, a tu casa. Y una manera de conectar con todo eso es la propia lengua, ¿no? El euskera. Sí, claro, sí. Yo es que no me he ido a ningún lugar. Quiero decir, viviendo en Nueva York, vivo también dentro de mi comunidad, ¿no? Estoy conectado a mi comunidad, la comunidad vasca, o la comunidad de hablantes en euskera, ¿no? Entonces, sí, yo no me he ido a ningún lugar. La lengua va conmigo, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido me siento como tranquilo. No tengo la sensación de haber, no sé, abandonado a mi comunidad, sino todo lo contrario, no sigo dentro de ella y aportando cosas, libros, historias, ¿no? a la comunidad en euskera. Entonces, sí, bueno, no sé, es que yo soy siempre he sido como un enamorado del euskera. Es una lengua que siempre me ha maravillado, siempre, desde pequeño, ¿no? Y, no sé, mi madre, bueno, mi abuela ya contaba muchas historias, cantaba mucho y me parecía, no sé, que era como un mundo, ¿no? El mundo de las lamias, de los delfines, ¿no? Y la sonoridad también me gusta mucho de la propia lengua, el dinamismo que tiene. Es una lengua muy dinámica, es como muy... Sí. Entonces, bueno, pues es una lengua de lenguas, ¿no? Tiene palabras que pueden tener miles de años, de palabras como aizkora, que quiere decir hacha, pero al mismo tiempo aiz quiere decir
quiere decir roca o piedra. Entonces estamos hablando de un hacha de piedra. Imaginaos qué antigua es la palabra, y esa palabra convive con palabras como queer, que también es euskera, ¿no? Entonces me gusta ese dinamismo que tiene la lengua de adoptar términos antiquísimos, ¿no? Casi del Mesolítico, con términos, pues eso, ¿no? Ya de todas las civilizaciones que han andado por ahí, ¿no? Eso me encanta. Bueno, en resumen, vamos, que soy un enamorado de la lengua, por eso estudié también filología vasca y bueno, y me siento muy cómodo dentro de, bueno, escribiendo en la lengua y dentro de ella. Pero siempre teniendo pues una visión, ¿no?, universal, digamos, de leer muchos autores de todos los sitios, de todas las tradiciones. Es lo que tiene igual ser pequeño también, ¿no? Cuando eres pequeño quieres saber, a ver, qué se hace fuera, ¿no? A ver, qué escribe este y esta y esta y esta, y quieres conocer lo que se hace en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros hemos crecido con literatura traducida, y así volvemos a la traducción para acabar, ¿no? Yo soy un autor que se ha hecho leyendo literatura traducida. Y eso me encanta, ¿no? Siempre hemos buscado aquello que no había, que no teníamos, fuera, ¿no? Y por eso hemos leído tanta literatura traducida. Y es lo que nos ha hecho. Esa mezcla ¿no?, de lo propio, de las raíces, con lo de fuera. Bueno, eskerrik asko, vielen Dank. Muchas gracias. Gracias, Mayalen.